Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Visiones del infierno. Me cuesta convencer a la gente de que no fue un suicidio. Pat Young estaba desesperada, pensando que no resolvería las dificultades de su matrimonio. Así que se pegó un tiro y fue al infierno. Quería hacer algo lo bastante drástico como para ingresar en el hospital, pero no quería morir. Así que no fue en el torso. No quería sufrir heridas graves. Pensé que atravesarme el cuello sería lo bastante importante como para ingresarme, pero no moriría. No tenía ni idea de que iba a morir. Pasé 3 días en coma con respiración asistida. Estaban convencidos de que no viviría. Informaron a mi familia de que había perdido demasiada sangre. Empecé a ver esas pequeñas criaturas. Parecían niños, criaturitas grotescas, absolutamente grotescas. Se divertían haciéndome cosas. Me practicaban agujeros. Tan pronto me disparaban como me hacían agujeros o me pegaban. En esos agujeros metían cosas espantosas, distintas cosas, excrementos, vómitos, bilis, cosas repugnantes. Tenía agujeros por todas partes. Me los hacían en el cuerpo, en el brazo, en la mejilla, en la cuenca del ojo. Y yo sin poder reaccionar. Me daba un asco espantoso, pero no podía reaccionar. Ni siquiera tenía arcadas. Incapaz de sentir dolor, pero sí sentía el olor. Por encima del hombro derecho, escuché una respiración profunda y crispada que se aproximaba. No podía volverme. No quería verlo. Sabía que en cuanto lo tuviera delante, todos aquellos padecimientos se quedarían en nada. Aquello que se acercaba era la encarnación del demonio. Y en el último instante, cuando estaba a punto de tenerle delante, abrí los ojos y estaba viva. Tom Harper, investigador de Rhodes, teólogo y periodista, averiguó al investigar para su libro Vida después de la vida que casi todas las personas que han estado en el umbral de la muerte afirman haber emprendido el camino hacia el cielo. Pero otras sufrieron una experiencia tremendamente negativa, por no decir infernal. Recientemente asistí junto a mi mujer a una celebración religiosa en la que el predicador declaró con gran convencimiento que solo los que volvieran a nacer en Cristo se salvarían de la condenación eterna. Al finalizar le comenté que su perspectiva del cielo y del infierno era muy limitada. Ya lo creo, hermano, vociferó, ya lo creo. Debió pensar que marchábamos por direcciones distintas. Maurice Rawlings, cardiólogo en Canossville, Tennessee, estuvo en la primera línea de muchas operaciones y vio a muchas personas morir y revivir. Mantiene que la escasez de experiencias negativas en el umbral de la muerte se debe a que nadie admite haber regresado del infierno. Imposible a no ser que estés en el suelo junto al paciente resucitándolo. En el momento cumbre, cuando sufre la experiencia, ¿por qué me rechazas, John? ¿A quién ves? ¿Ves un fuego? ¿Es el demonio? ¿Qué ves? Y lo cuentan todo. No subliman el relato suavizándolo con otros recuerdos. Les pillas infraganti. No pueden negarlo. Ahí está. Las experiencias negativas han existido siempre, pero no se han registrado porque el psicólogo o el psiquiatra que interroga a esos pacientes como medio de vida, recopilando casos de experiencias en el umbral de la muerte, no les ha resucitado.
¿Cómo van a informar de una experiencia negativa que ni siquiera confiesan a sus familiares? Sería como suspender la asignatura. Reagan se pasó buena parte de su juventud robando, extorsionando y maltratando a la gente, hasta un desdichado día en que se asomó al final de una pelea. Le cortaron con una botella y desangrándose fue introducido en una ambulancia. No entendía lo que ocurría. Pensé que la ambulancia ardía. Estaba llena de un humo espeso y negro. Yo atravesaba la espesa nube negra. Había una brecha en la compacta oscuridad. De repente empecé a oír gritos. Multitud de personas gritando y gimiendo. Podría compararlo con el cráter de un volcán. Y en el interior, un inmenso lago. Estaba ardiendo. Jamás había visto algo así. Era como si hubieran vertido cientos de litros de gasolina y luego les prendieran fuego. Lo peor de todo es que empecé a darme cuenta de que esas voces procedían de las llamas. Empecé a ver cuerpos, siluetas de seres humanos gritando, ardiendo, quemándose. Pero no se consumían. Estaban gritando y el olor era como a carne quemada, insoportable. Los gritos eran insoportables. Pero lo peor de todo era el dolor. Un dolor profundo de soledad y alejamiento. Vi a otras personas que decían: Ronnie, no vengas aquí. No hay forma de escapar. A raíz de esta experiencia, Ron Reagan se hizo pastor y predicó el Evangelio. No tengo nada en contra de los pastores, yo también lo soy. Pero debo reconocer que muchos investigadores en el campo de la parapsicología consideran que estas historias tienen condicionamientos culturales. Morimos como vivimos. Los sucesos de nuestra vida se reproducen cuando morimos. Nuestras creencias, tanto religiosas como culturales, se reflejan y se proyectan cuando morimos. No me sorprende que los que cuentan experiencias infernales sean cristianos fundamentalistas, con una fe ciega en el infierno. Para otros es algo absurdo. Me preocupa que la mayoría de las experiencias procedan de Estados Unidos, donde subyace una creencia cristiana sobre el cielo y el infierno. Como para la escritora Susan Blackmore, antigua parapsicóloga y actual desenmascaradora de mitos relativos al más allá. Hay personas que han tenido una experiencia desagradable, aterradora, que ni siquiera se atreven a contar. Se sienten acomplejados, están aterrados y viven con el complejo de culpa de haber hecho algo malo. Depende exclusivamente de la suerte, de la situación en que ocurrió y de la química cerebral en el momento de la experiencia. Sufren inútilmente, tienen remordimientos infundados, malos sentimientos inútiles. Así que cuanto antes logremos aclarar todo esto, antes podremos ayudarles a eliminar su complejo de culpa. El psiquiatra Stanislav Grof, que se ha pasado la vida estudiando los estados de alteración, especula con la idea de que el infierno exista en otra dimensión del tiempo y el espacio. Yo lo veo como un contacto auténtico con un poder convencional que goza de existencia independiente.
Si observamos las imágenes del infierno en las diversas culturas, apreciamos distintos métodos de tortura. Podemos ver sogas, estrangulamientos, horcas, escupitajos, un profundo dolor, gente cocinando o siendo cocinada, calderos y cosas así. Son experiencias extremas, tanto emocionales como físicas. Cuando pensamos en el cielo, tal y como lo describen las Sagradas Escrituras, no como una poderosa experiencia íntima, hablo del cielo físico. Podemos concluir que hemos rechazado la existencia de los ángeles y de Dios, porque tras explorar el cielo sistemáticamente, valiéndonos de la astrología, no encontramos ninguna de las dos entidades. Si aceptamos que en el corazón de la Tierra hay níquel y hierro, allí no hay lugar para las cuevas de Satán. El infierno no está allí. Para llegar al infierno o al cielo, hay que cambiar la conciencia. Alguien puede estar aquí con nosotros y estar en el cielo o en el infierno, mientras que los demás estamos en Mill Valley. Las experiencias no son en absoluto incompatibles. Ambas son muy auténticas y deben estudiarse investigando la conciencia. No se puede decir nada razonable sobre el cielo o el infierno desde la perspectiva de la física o de la biología o de la medicina, porque estamos hablando de estados de la mente. Claro que las torturas del infierno no son las mismas para todos, ni siquiera para los artistas. Para algunos, representan la carcajada final. Cuando el ateo de Voltaire estaba en su lecho de muerte, un voluntarioso sacerdote intentó convencerle de que se arrepintiera, de que abjurara del demonio. Voltaire negó con la cabeza. ¿Es este momento para crearse nuevos enemigos?, murmuró. Casi todas las personas parecen anhelar pruebas sobre la vida después de la muerte. Es algo muy natural, porque nos pasamos la vida aprendiendo qué importamos. Tengo que comprar un coche más grande o aumentar mis ahorros. La gente debe quererme y aceptarme. Tengo que ser amable con ellos para gustarles. Todo basado en el mero yo. En cierta forma, ese es el origen de tanto sufrimiento, lo que nos entristece, nos decepciona y logra que nos sintamos fracasados. También lo que provoca ese deseo de supervivencia. ¿Para qué tanto esfuerzo si voy a morirme y no podré cosechar los frutos? También está la cuestión del sufrimiento. En respuesta a todo el sufrimiento que nos rodea, creemos que en algún lugar nos espera una recompensa. Personalmente, no creo que nada de eso sea cierto, porque no considero que mi existencia importe. Tras investigar una serie de informes reales, me sorprendió descubrir mis propios prejuicios como miembro de una sociedad que tiende a verlo todo en términos absolutos. Eres una niña buena, eres una niña mala. Eres una oveja, eres una cabra, vas al cielo, vas al infierno. Existe un paradigma de los opuestos que quizá esté equivocado. ¿Existe el infierno? Yo no lo creo. ¿Nos centramos solo en la maravillosa experiencia en el umbral de la muerte, despreciando las demás? Por supuesto. Debemos preguntarnos por qué unos magníficos investigadores descubrieron que las experiencias medievales en el umbral de la muerte describen lagos de fuego, gente aterradora y luego, como colofón, la beatitud. En cambio, las experiencias contemporáneas son unilateralmente dichosas. Debemos preguntarnos si no se deberá a que vivimos en una sociedad que no quiere rendir cuentas de sus pecados, que se niega a admitir que exista la cara oscura de la vida. Son experiencias auténticas y debemos animar a las personas que han tenido experiencias aterradoras a que las manifiesten.
Nosotros creamos nuestro cielo y nuestro infierno, todo es relativo. En cuanto al cielo, cuando nos sentimos bien, estamos en el cielo. Si estamos mal, en el infierno. El infierno es un lugar en el que seguimos rodeados de personas que no logran encontrarse a sí mismas, rodeados de hipocresía, pesadillas, pensamientos negativos. Si definimos el cielo como la participación en un ente más amplio, el infierno sería la no existencia pacífica en ese ente. Es un estado interior, en contraposición al exterior. El infierno sería un lugar donde la sensualidad no llega a desarrollarse jamás, donde moran los más bajos instintos humanos. Además del tradicional infierno cristiano, existen otros infiernos. Cuando uno está enfermo, a punto de fallecer, uno está solo y muere todavía más solo. John Donne. Oscuridad, vacío, vacuidad, soledad, ausencia, nulidad, inexistencia. Supe que estaba fuera del hospital y que me elevaba hacia el cielo. Se acabó. Nunca exististe. Nunca has existido. You never existed. Hace 35 años, Nancy Evans Bush pudo experimentar el infierno al que se refiere Stan Grof. Fue en el proceso de dar a luz cuando todo se complicó. Desde entonces, intenta dar una explicación a lo sucedido. No existirás. Jamás has existido. Nada de lo que conociste existió nunca. No estás viva. Nunca has existido. Nunca existirás. Ni tampoco ninguno de los que has conocido. Ni tu vida. Ni tu casa. Todo lo has inventado. Se te permitió que lo inventaras. Lo que significaba una ausencia total. Recuerdo que dije telepáticamente, ¿y el niño? ¿No existe el niño? ¿Su hermana de 1 año no existe? Su madre, el marido, nadie de los que conocías existe. No eres real. Nada de lo que conoces es real. Fue un holocausto instantáneo. Nancy cree que ya ha asimilado el infierno que sufrió hace muchos años. Pero ¿qué sucede con las personas que son arrojadas al infierno y que no consiguen encontrar esperanza, redención, la promesa de algo mejor? Regresan a esta vida con la sensación de que solo pueden aspirar a una perpetua tristeza. Estas experiencias ofrecen una recompensa. No es lo que estamos buscando, pero si nos empeñamos, y ese es el único beneficio que hemos conseguido gracias a nuestra terquedad, si seguimos insistiendo, logramos esclarecer muchos aspectos. Llegamos a descubrir nuestra fe religiosa de una manera mucho más profunda
que si hubiéramos permanecido en un nivel más feliz. Intento superar la idea de que el dolor sea igual a maldad, igual a castigo, igual a infierno, igual a eternidad, igual a desesperación. Porque la alternativa a la desesperación es la alegría, que es distinta a la felicidad. Pero lo paradójico del asunto es que para llegar a la verdadera alegría debemos ser capaces de aceptar también el sufrimiento. Sé que suena extraño, pero yo no establecí las reglas y al parecer funciona así. De todos los conceptos que integran el más allá, al hombre contemporáneo le cuesta mucho aceptar el referido al infierno. Todos hemos pasado por momentos de enorme felicidad o de exaltación suprema en los que podemos afirmar de verdad estar en el cielo. Pero el infierno es otra cosa. Cuando decimos que era un infierno, no lo decimos de la misma forma. En la afirmación va implícita la posibilidad y la necesidad de liberarse de él. Cuando hicieron una película sobre el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, la titularon Regreso del Infierno. Por ahora no hay nadie que haya titulado una película Camino del Infierno. Probablemente sea esa la razón por la cual las experiencias en el infierno son tan devastadoras. La escapatoria es incierta. Nancy Evans Bowes, como cualquier cristiano creyente, justifica su experiencia diciendo que solo a través del sufrimiento llegamos a la alegría. Pero ¿y si tal y como demuestran algunas experiencias no fuera así? Una pregunta turbadora. Sinceramente, hasta que no se realicen más investigaciones al respecto, me quedo muy satisfecho sin conocer la respuesta. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Visiones celestiales.
Fui al cielo y al aproximarme escuché campanillas. Parecían campanillas con todas las tonalidades imaginables. Algo impresionante. También escuché himnos. Los cantaban simultáneamente, pero era capaz de distinguir cada uno de ellos. Suena totalmente ridículo, pero aquella nota era tremendamente armoniosa, era líquida, plateada, maravillosa. Aquel sonido acabó impregnándome por completo. Me encontraba en un jardín. Miré hacia el valle y al fondo vi la ladera de una montaña. Había una enorme cascada, era preciosa. El agua se deslizaba y descendía por la ladera de la montaña. Al lado izquierdo percibí un torbellino de luz, como un túnel luminoso que identifiqué con mi hogar, mi lugar de procedencia. No fue la luz lo que más me impresionó. Fue la sensación. Era algo, una sensación de paz, de suavidad, de comunión con el universo, con la vida, con todo. De repente me encuentro flotando en el cielo. Siento que aquel es el momento en que todo acaba, pero todo sigue ahí. Es el paraíso terrenal. Era precioso y aterrador. Vicky Umipeg es una intérprete ciega. Al sufrir aquel horrible accidente de circulación, vio por primera vez en su vida. Atravesé el techo como si no existiera. Luego fui aspirada a través de aquella abertura, o como quiera llamarla. No sé lo que era. Una especie de túnel. Después salí despedida hacia una pradera donde había flores, pájaros, árboles y gente. Flores, pájaros, ángeles, resplandores, seres queridos ya fallecidos, imágenes de amor, de calidez, hasta el mismo Jesucristo. Estas experiencias son una de las formas de acercarse al cielo. ¿Existe de verdad? Y en ese caso, ¿cómo es? Al ser experiencias muy gráficas, podemos empezar por ellas. Según un estudio de PMH Adwaiter sobre las experiencias en el umbral de la muerte titulado Regreso a la vida, el 90% de las experiencias son positivas. En otras palabras, 9 hombres de cada 10 creen que nos dirigimos al cielo. El libro de Melly Cox Chapman, Estudio Celestial, relata las experiencias de algunas personas que murieron, fueron al cielo y después regresaron para contárnoslo. Cuando empecé a investigar para Estudio Celestial, me interesaron las distintas religiones, su concepción de la vida después de la muerte. Efectué una comparación contrastada. Organicé un seminario con un astrofísico para ver si podía reconciliar la ciencia del siglo XX con lo que llamamos fe. Admito que yo creí en el cielo porque cuando tenía 4 años, mi abuela me dijo que existía y yo me lo creí. Pero al hacerme mayor, me parecía intelectualmente vulgar. Los astronautas demostraron que no estaba en el cielo, y Freud dejó bien claro que las ilusiones existían. Así que me puse a investigarlo seriamente, y al cabo de un año de estudiar las religiones y la ciencia, empecé a creer que algo sabía, lo que seguramente era una falsa señal. Fui a dar una conferencia en una pequeña iglesia de pueblo en Connecticut. Mientras les contaba una historia budista muy disuasoria, Buda se empeñaba en que sus seguidores fueran muy mundanos. Vi que una mujer que estaba al fondo mostraba su desacuerdo. Lo encontré interesante, así que me callé y me dirigí a ella. Me respondió que el cielo existía porque ella había estado allí y procedió a contar a la congregación algo que le había ocurrido hacía 23 años y que había mantenido en secreto. Estaba en el hospital donde perdió a su 5º hijo, cuando de repente sintió un escalofrío tremendo y luego una cálida y confortable luz que la envolvió. Oyó al niño llorando dentro de esa luz y comprendió que el bebé estaba bien y que permanecería allí. Ella debía regresar a la Tierra porque su misión allí aún no había terminado.
Cuando despertó, tenía una sábana sobre la cabeza. El médico de guardia había decretado su fallecimiento. Al retirar la sábana, la enfermera se espantó y tuvieron que darle el día de permiso. Actualmente, Dorothy no tiene miedo a la muerte. Está convencida de que un día, cuando le llegue la hora, se reunirá con su hija en el cielo. Lo que me sorprendió y me afectó profundamente fueron las consecuencias de la historia de Dorothy en la congregación. No se trataba de una mujer extraña. No era ningún científico que se creyera experto en religión. Era la proveedora de la policía en el pueblo, una vecina completamente fiable. Era la dirigente laica de su iglesia. Inmediatamente pensé que la fe se asienta en tres principios: las escrituras de las distintas religiones, las tradiciones provenientes de dichas escrituras y lo que aprendemos en nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas, y un tercer principio que es la experiencia contemporánea y que debía investigar más. Aunque Tina Wolf tuvo una educación budista, su descripción del paraíso se parece tremendamente al cielo descrito por otras personas. Cuando sufrí un ataque cardíaco, claro que no lo supe hasta después, tuve una visión maravillosa. Parecía como una primavera. Yo estaba a este lado del río. Sabía que no podía nadar, pero oía una voz seductora y cálida que me llamaba desde la otra orilla. Intenté atravesar el río, pero no encontré una madera o un puente para cruzar. Me llamó la atención el color verde del paisaje. Un verde muy suave, muy cálido. Reinaba una gran paz. Quise cruzar, pero no pude. Al investigar para su libro Vida después de la vida, Tom Harper, investigador de Rhodes, periodista y escritor, consideró seriamente la existencia del cielo en el pensamiento humano. Las experiencias en el umbral de la muerte parecen sugerir que al otro lado nos esperan reinos celestiales. Hay otra forma de enfocar la cuestión, mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Lo cierto es que todas las culturas, las religiones, todas las civilizaciones tienen su propia versión del cielo, un destino espiritual después de la muerte. Algo tendrán que contarnos, de lo contrario muchas personas inteligentes habrían estado perdiendo el tiempo. El cielo existe, yo lo vi. Vi las flores, los árboles y todo lo demás. Sí, lo vi claramente. Algunas descripciones resultan insulsas, otras muy interesantes. Dejando al margen los detalles, todas las descripciones del cielo reflejan el encuentro con una fuerza superior. Ven la muerte como una puerta que nos conduce hacia ella. Por desgracia, nadie trae de vuelta documentación. La información más precisa son las experiencias de personas que estuvieron a punto de morir y que iniciaron esa transición, dieron los primeros pasos en el camino que conduce a la eternidad. El cielo es la palabra que usamos para describir una realidad que está más allá de las palabras. Una etiqueta cultural que todos entendemos. Mis entrevistados, que fueron 50, son muy modestos respecto a lo que vieron, a cuántos se alejaron y a si de verdad murieron o participaron en el más allá. Uno de ellos me dijo: mire, yo llegué hasta la entrada, pero hay que atravesarla para disfrutar de lo más divertido. Otro vio un magnífico árbol dorado recubierto de pequeñas lucecitas doradas que identificó como las almas de sus seres queridos. Después de estudiar el cielo durante 5 años, no soy capaz, y no creo que nadie lo sea, de describirlo. Solo puedo decir que escuché tantas historias, tantas pruebas de gente que viajó hasta allí, que podemos permitirnos creer que existe.
Yo creo que el cielo significa satisfacción. Si tengo unas capacidades y no las aproveché, por temor, por lo que sea, en el cielo puedo satisfacerlas. El cielo proporciona esa satisfacción, esa sensación de cumplimiento. Pero también creo que el cielo será dinámico, porque Dios creó un universo dinámico. Mi corazón late, respiro, suceden montones de cosas. La sangre corre por mis venas, el mundo es dinámico, las relaciones son dinámicas, y en consecuencia, si Dios está en el cielo, también será dinámico. Yo no le veo sentado entre nubes, rodeado de ángeles, tocando el arpa. Buda dijo que la liberación del sufrimiento es la única salvación. El hombre debe escapar de la esclavitud de los deseos terrenos. Debe abandonar todas las ilusiones de individualidad y comulgar con el universo. Entonces, y solo entonces, se producirá la extinción simultánea y alcanzará la felicidad definitiva que es el nirvana. Alcanzar el cielo es entrar en la morada de Buda, convertirte en Dios. En el nirvana solo existe la bondad y la pureza. Había un antropólogo que investigaba la muerte y a los ancianos moribundos. Viajó a Corea del Sur y visitó una residencia de ancianos cuyos ocupantes eran fundamentalmente budistas. Le sorprendió mucho el comprobar que aquellas personas no temían morir ni a la muerte. Su nivel de ansiedad era mucho más bajo. Descubrió que se debía a que su concepto de la muerte era distinto del de las personas que viven en un único sistema de vida. Esto no es el fin, no es la extinción, es como atravesar el invierno. Un periodo desagradable, pero luego hay que pensar que llega la primavera. Cuando llega el invierno, la primavera no anda lejos, así que hay esperanza. Tendrán otra oportunidad. El Islam cree en el juicio final. El Corán enuncia: se establecerá una balanza para juzgar a todas las almas. Aunque se trate de algo insignificante, se tendrá en consideración. Si el fallecido fue un verdadero creyente, Alá le recompensará por su constancia con un jardín y unos hábitos de seda. Podrá reclinarse entre almohadones en un lugar donde no hará ni mucho frío ni mucho calor. Tendrá racimos de frutas al alcance de la mano y le rodearán jóvenes que no envejecerán. Según el Corán, el cielo es como uno lo desea, la utopía ideal. Así que podrás tener gurís, esposas, frutas, todo lo que desee tu corazón. Todo lo que tu corazón pueda desear. El Corán describe gráficamente lo que acontece en el juicio final. Nos situaremos frente a una especie de pergamino, como un libro, y se analizarán detalladamente las acciones, buenas o malas, que hayamos cometido en este mundo. Se nos juzgará de acuerdo con nuestro comportamiento. Si las buenas acciones pesan más que las malas, la persona irá al cielo. Pero si las malas pesan más que las buenas, irá al infierno. Las tradiciones indígenas creen que el espíritu y el cuerpo forman una unidad. La muerte forma parte del proceso vital y solo aquellos que no saben vivir temen a la muerte. La muerte significa el retorno a un mundo espiritual. Al atardecer, el espíritu regresa por el camino sagrado y comulga con la tierra. Para los indígenas de Ojibwa, el país de los muertos es un lugar de abundancia. Yo creo que se debe a que los indígenas solían ser cazadores y campesinos. Tenían una vida muy difícil.